muchos lugares, parroquias, movimientos, existe hoy una preocupación misionera. Sin embargo, ¿se corresponden los resultados con las expectativas? ¿Están en proporción a los esfuerzos? Los no cristianos se hacen preguntas ante la fe de los cristianos. ¿Les seduce esa fe? ¿A qué se debe? Sería demasiado simple y demasiado simplista echar la culpa a nuestros contemporáneos, declararles impermeables al cristianismo. Demasiado fácil decir que la pastoral tradicional está superada, que nuestros métodos de apostolado están anticuados, que hay que buscar nuevos. Sin dejar de reconocer la parte de verdad de esas afirmaciones, creo que el mal es más profundo. Lo que me parece que falta en la comunidad cristiana es vitalidad. A los cristianos ya no les habita la pasión, la vehemencia. Esta inquietante anemia creo que viene de la desafección de los cristianos actuales por la oración, y singularmente por esa forma de oración que es un encuentro cara a cara con Dios. Por ello no reciben la fuerza divina para actuar sin desfallecer. Tienen una visión de corto alcance ante los problemas del mundo, y al no estar conectados a la energía creadora les falta eficacia. Claro. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros lo hemos vivido y nos gustaría contar una experiencia muy personal que indica esa confianza luego en el Espíritu Santo. Cuando íbamos a acercarnos al encuentro de Lourdes, que fue luego en el año 1988, cuando asumimos la responsabilidad del movimiento del ERI, pues nosotros formábamos parte del equipo responsable cuyo, hogar responsable se iba a ir. Y estábamos preparando entre todo el equipo el propio encuentro de Lourdes, en el que casi siempre había en todos estos encuentros, como hemos visto repasando la historia de ellos, pues había una orientación, una preparación, y después de esa orientación pues salían unas líneas de trabajo, de reforzar las cosas a lo largo de los años siguientes. Una especie de plan sexenal, por lo menos, si no sexenal, trienal sí que era, porque después venía ya ese punto de inflexión entre una y otro y casi se entraba a preparar el siguiente. Bueno, eso es natural y se comprende que fuera así. Entonces estábamos un poco perplejos porque este equipo, el Colegio Internacional, no solo el equipo responsable, el ERI, sino el propio Colegio Internacional, que era el ERI más todos los responsables superregionales y de regiones aisladas que formaban parte de él, no había conseguido ponerse de acuerdo sobre esas orientaciones a proponer en ese encuentro para los 6 años siguientes, como acabo de decir. Y estábamos todos ante un callejón sin salida. De modo totalmente inesperado e inusual, este colegio nos pidieron al ERI que decidiéramos nosotros solos y que nos hacían confianza. Todavía recordamos aquella reunión en el Secretariado de París. ¿Nosotros solos? Ya solos, el ERI. Con esa confianza que nos habían dado en la Rue de la Glacière, justo 3 meses antes del encuentro, es decir, echándose encima ya, con una preocupación y con miedo, porque tampoco veíamos nosotros nada claro. Entonces fue el padre Olivier, padre dominico belga, conciliario del ERI, el que nos propuso hacer una oración desesperada. Él la llamó así al Espíritu Santo y dijo exactamente esas palabras: solos no podemos. Vamos a pedir al Espíritu, que es también como un águila que con su visión planea sobre la creación y la renueva, que venga en nuestra ayuda. Eso hicimos y de esa oración surgió el documento del segundo aliento. Lo acogimos todos con una alegría unánime y comenzamos a trabajarlo poniendo en común los dones de cada uno, como hacíamos siempre. Esa convicción de estar ante una actuación del Espíritu muchas veces no se ve en el momento que sucede, sino que se descubre más tarde. El padre Caffarel lo explicaba así: una manifestación del Espíritu Santo espectacular y exterior es algo excepcional y necesita de cautela y de discernimiento. En primer lugar, el Espíritu no es cómplice de los perezosos.
Antes hay que orar, buscar, trabajar. Si estamos en las condiciones adecuadas, Él actúa e ilumina la raíz de nuestras facultades, lo más íntimo de nuestro ser. Hace que pensemos lo adecuado y que lo llevemos a cabo con firmeza. Nosotros vimos que eso era así porque hubo una unanimidad absoluta en un tiempo récord. Recuerdo que hicimos una primera redacción del documento, se la pasamos al padre Olivier en primer lugar, nos dijo que de acuerdo, retocamos alguna cosa, la pasamos a todo el equipo responsable, todos estuvieron de acuerdo en esa y al final apareció ese documento en unos tiempos brevísimos. O sea, ese aspecto de unanimidad en la comunidad, que de hecho habíamos ido creando, se había ido creando en el seno de Leri, pues nos dio pues la seguridad de que era una acción del Espíritu. Y verdaderamente el documento del segundo aliento pues fue un documento que en la historia de los equipos ha tenido su importancia. Ya hablaremos de él en ese repaso que haremos el próximo y último día. Pero verdaderamente es algo que nos impresionó, que recordamos y recordamos perfectamente las palabras, la situación, el padre Olivier, que él también tenía una inspiración para decir esas palabras tan bonitas y esa... Él nos dirigió. Él nos dirigió, ya está. Bien, pues bueno, eso es una experiencia personal y importante, profunda, ¿no? Bueno, en relación también con el espíritu, claro, un fundador pues tiene que tener claro el carisma que recibió y sentirse interpelado por ese don del Espíritu Santo y ser exigente, como decía el padre Caffarel. Sed exigentes, nunca decepcionaréis, pero una exigencia con amor, y él lo era. Porque hemos cogido aquí algunas palabras, como a veces dice, no, pues el padre Caffarel no sé si animó a la acción, y nosotros nos desesperamos. Bueno, les vamos a leer... Yo de todas formas creo que siempre conviene situar los tiempos para encajarlo bien. No podemos ahora pensar en el padre Caffarel lo que él pensaría en su interior, pero las fechas no engañan, ¿no? Quiero decir que dan fuerza y comprensión a esa situación. El padre Caffarel, que tuvo problemas después no del concilio, sino de la Humane Vitae, que tal, hacia los años 71-2 empezó a estar ya atraído por el movimiento de renovación que hemos dicho y tomó mucha fuerza en él el deseo ya de dedicarse a la oración. Pero claro, a nosotros lo que nos sorprende extraordinariamente es que tenga esa modestia para hacer ese examen de conciencia y pensar que podía haber hecho más, que no había hecho... no sé, y que en el fondo fue un empujón para el cambio que se produjo en los equipos con los Damonville a partir del 73 y con un refuerzo en el documento de que es un equipo de Nuestra Señora al poner ya la oración como uno de los puntos concretos de esfuerzo. Pues no sé, lo decía un poquito que no parezca que las cosas son por casualidad y todo. No, él tenía esa parte tierna y esa parte exigente. Estos textos son de él. Ante la miseria del mundo, el discípulo descubre su riqueza y se inquieta. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué ellos no? Qué ricos sois vosotros a los que me dirijo, incluso aunque no tuvierais fortuna material. Ricos en cultura, en educación, en relaciones, en amistades, en un hogar donde amáis y os sentís amados. Ricos de un bien infinitamente más preciado, la fe, la gracia. Y a vuestro alrededor una pobreza terrible. Cuerpos hambrientos, corazones hambrientos, almas hambrientas. ¿No os sentís atormentados por esta pregunta? ¿Por qué ellos no? ¿Por qué nosotros sí? ¿No os sentís obsesionados por el deseo de compartir? Este es uno. El segundo,
Os encuentro tan tranquilos en vuestra posesión de la verdad, tan confortablemente instalados en el rellano de la vida virtuosa. Me diréis, ¿por qué deberíamos sentirnos inquietos si nos esforzamos por cumplir con la moral y hacer el bien a nuestro alrededor? Falsa seguridad. No cumplís con la moral nunca se cumple. Pues la moral no es solo evitar el mal, sino hacer el bien, todo el bien posible. Y mientras haya desorden en el mundo, y cada uno de nosotros es responsable del mundo, mientras haya un hombre que sufra, mientras haya algo que mejorar, no podemos estar en paz. Y luego, como ha dicho Álvaro, ya fuera de los equipos, cuando se había retirado y estaba en Trossir, acudió muy pocas veces a las reuniones, no creo que acudió a ninguna, porque él decía, si me he retirado no quiero ser la suegra que se mete en la vida luego de la pareja y tal. Pero le pidieron una conferencia en el Encuentro Internacional de ¿qué año? 76. Del 76. Cuando él ya había retirado. Ya se había retirado. Y dio una conferencia en Asís sobre San Francisco, que se llamaba Francisco, ¿tú quién eres? Que yo me acuerdo que tuvo un efecto impresionante. Quizá ya se haya deslizado en vuestros corazones algo que insinúa que Francisco es más admirable que imitable, que su ideal y la imitación de su vida no son realizables. Y entonces dice, ¿no le pasó que incluso a los hermanos menores que debían de vivir en chozas, pues eso no pudo ser, no era realista? Y luego, estando vivo Francisco, eso cambió, y que los hermanos menores no debían estudiar, y sin embargo el mismo Francisco tuvo que dar marcha atrás y sus hermanos debían tener conventos de estudio. Entonces se dice, esos son excesos de Francisco. Así, después de una profunda conmoción, al recibir en plena cara el mensaje de Francisco hasta perder el aliento, se puede empezar a respirar de nuevo. Y nos iremos de Asís tan contentos por haber sentido durante un instante el escalofrío evangélico, pero decididos a no abdicar del sentido común. Por favor, no hagamos pactos con esta tentación. No es más honrado tomar y dejar a nuestro antojo en el mensaje de Francisco que tomar y dejar en el mensaje del crucificado. Lo que no es realizable, que son cosas concretas aquí, vivir en chozas, renunciar al estudio, nos da una lección indiscutible. Las riquezas materiales, el aprecio de los hombres, los honores, el poder, las especulaciones de la razón son otros tantos obstáculos infranqueables a la unión con Cristo si se cede en lo más mínimo a la tentación de complacerse en ello. Donde está tu tesoro, está tu corazón. Y nada más y nada menos que pide esto. El desprendimiento interior total se impone al discípulo de Cristo, religioso o casado. El amor es intransigente. Nadie puede servir a dos amos, nadie puede amar a dos seres. Pero el que está unido al único amo puede y debe, en su nombre, servir y amar a todos los seres. Recuerdo que se pusieron en pie los que estaban allí, de los equipos. Bueno, estaba la Basílica de Asís llena totalmente. Y hubo un aplauso enorme, pero claro, los miles de hogares se levantaron y, cosa rara en aquella época, en los equipos aplaudieron largo rato. Homenaje espontáneo que se dirigía tanto al conferenciante como al padre del movimiento, del cual pues todas aquellas parejas estaban contentos de volverle a ver de nuevo. Bueno, el padre Caffarel, como habrán ustedes visto, era muy exigente también.